Buenas noches, estimados televidentes. En el programa anterior estuvimos viendo el tema de las elecciones en los Estados Unidos y en este programa vamos a continuar con las elecciones en los Estados Unidos, las elecciones relacionadas a la próxima campaña presidencial de este propio año, en noviembre, y a la vez vamos a ver las elecciones que se acaban de ocurrir también en el Estado de Israel y su posible relación con lo que ocurre en el territorio de Siria. Retomando la primera parte, o sea, las elecciones en los Estados Unidos, este pasado martes se dio lo que en el argot electoral estadounidense se llama el supermartes relacionado a las primarias demócratas de los Estados Unidos, arrojaron resultados para muchos inesperados, teniendo en cuenta que el que hasta ese momento se perfilaba como el favorito para ganar en la mayoría de los estados que se disputaban, en este caso fueron 14 estados, era Bernie Sanders. Sin embargo, los resultados, aunque todavía no están, digamos, totalmente, no hay cifras que nos digan cuántos delegados quedan por cada uno, o sea, cuántos delegados tiene hasta este momento Bernie Sanders y cuántos delegados tiene Joe Biden. Lo cierto es que en la mayoría de los estados, incluido el estado de Texas, que es un estado importante por la cantidad de delegados que aporta, Joe Biden, que hasta este momento no había ganado ninguna de las primarias anteriores, bueno, solamente había ganado en Carolina del Sur, que fue, digamos, días antes del supermartes, había perdido las otras primarias, incluso en Nevada había perdido abrumadoramente ante Bernie Sanders. Sin embargo, el que muchos habían considerado prácticamente un cadáver político, se yergue y gana en la mayoría de los estados, estas primarias demócratas, repito, ganas incluso en Texas, y el que se puede considerar de una u otra manera el derrotado fue Bernie Sanders, que hasta este momento, hasta el martes anterior, había tenido, digamos, una campaña, una seguidilla de victorias y que incluso habían, para muchos políticos estadounidenses, habían augurado que era posible que ganara por una mayoría importante la elección para las primarias, o sea, para el candidato demócrata que irá en las elecciones en contra del presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump. Hay que señalar también, analizando esto que ha ocurrido, en primer lugar, yo creería que la derrota, digamos, entre comillas, de Bernie Sanders no se pudo completar porque parece que sí ganó en el estado más grande de los Estados Unidos y el que más aporta, no solo desde el punto de vista económico, sino es que aporta en el caso electoral la mayor cantidad de delegados a la convención del Partido Demócrata. Bernie Sanders gana en el estado de California. California aporta más de 500 delegados. Habría que ver cuántos fueron para Bernie Sanders y cuántos fueron para Joe Biden, pero parece que es posible que más de 300 delegados, posiblemente más todavía, hayan sido para el senador de Vermont, Bernie Sanders, lo cual, de una u otra manera, yo creería que amortigua esta, entre comillas, derrota, porque, repito, todavía no hay datos específicos que nos den cuántos delegados van teniendo los dos hasta el momento. Otra valoración de esta situación, de lo que ha ocurrido, yo creo que es importante tener en cuenta que los, digamos, otros contendientes o la mayoría de los contendientes, en este caso de posiciones más, digamos, conservadoras, posiciones más centristas, menos liberales dentro del Partido Demócrata, más apegados a, digamos, los estándares del establishment del Partido Demócrata. Prácticamente un día antes de este supermartes, Amy Klobuchar, una de ellas, el otro, Buttigieg, el mismo que
que en la primera elección primaria había obtenido prácticamente un empate técnico con Bernie Sanders, se retiran y retirándose prácticamente le dan su apoyo a Joe Biden. Esto evidentemente, digamos que hizo que la balanza poco se inclinara en este supermartes a Joe Biden. O sea, le dieron, cuando uno dice que apoya a Joe Biden y se retira de las elecciones, hace que, digamos, los votantes que iban a estar a favor de ellos se pasen a Joe Biden. Es como si fuera como un llamado a sus votantes, y hay que sumarle a esto también que después del supermartes, también Mike Bloomberg, que famoso en esta carrera por la denominación demócrata, por haber invertido más de 500 millones, no gana en ningún estado, creo que ganó solamente en Samoa de Estados Unidos, son una especie de dominio estadounidense en el Pacífico, pero obteniéndose los resultados a pie de urna, enseguida Mike Bloomberg dice que él también se retira de la campaña demócrata y que también le da su apoyo a Joe Biden. Lo que ha traído consigo que muchos analistas han llegado a considerar que es prácticamente un golpe de mesa del el establishment del Partido Demócrata, o sea, sus principales dirigentes, el cuerpo, digamos, algo así como de árbitros dentro del Partido Demócrata, que se han, digamos, plegado totalmente a la posición más de derecha dentro del Partido Demócrata, apoyando a Joe Biden en contra de lo que muchos medios de comunicación, habría que incluir también grandes medios de comunicación, han estado insistiendo de manera reiterada como que Bernie Sanders, un liberal realmente, o sea, el líder de la parte más liberal dentro del Partido Demócrata, él mismo autoproclamado como un socialista democrático, una especie, como dijimos en el programa anterior, una especie de socialdemócrata al estilo de la socialdemocracia europea, pero que ha sido atacado por sus posiciones, digamos, más progresistas, más a la izquierda, más liberales, e incluso se le ha llamado hasta posiciones comunistas, cosa que sabemos que es una gran falacia, una mentira, porque Bernie Sanders no tiene nada que ver con el comunismo, porque ese comunismo al estilo europeo, al estilo soviético, ese desaparecido comunismo, era un comunismo, entre comillas, estalinista, con países con, digamos, poder en un solo partido, que no tienen nada que ver con Estados Unidos, con la democracia estadounidense, no tienen nada que ver incluso con las tradiciones liberales que predominan en el país del norte. Por lo tanto, estos ataques de que Bernie Sanders defiende el comunismo realmente es una falacia. Incluso cuando hablan de que él defiende el socialismo, tratan de equipararlo con esa palabra de comunista, cuando en realidad hay que, desde el punto de vista teórico, habría que definir bien qué cosa es una cosa u otra. No tiene nada que ver ese comunismo, esa posición yo diría, de socialismo de Estado que imperó en eso que se llamó el socialismo real en Europa y en la Unión Soviética, ya desaparecido, repito, con las tendencias socialdemocráticas, las tendencias digamos, de esa Europa que nacieron en el siglo XIX y que en sus posiciones realmente lo que planteaban era, de una u otra manera, reformar el capitalismo europeo, y que son los que después de la Segunda Guerra Mundial, influenciando o muchas veces en el poder de los principales países de Europa, instauraron ese estado de bienestar social que, considera que toda la población de un país debe tener derecho a la salud, debe tener derecho a la educación, o sea, debe tener derecho a una pensión, a viviendas dignas. Con esto estamos hablando, eso es lo que defiende la socialdemocracia. La socialdemocracia jamás ha defendido un poder de un partido único, sino que en ese juego democrático liberal burgués de Europa se mantengan un grupo,
día un partido en el poder, otro día en la oposición, y eso es simplemente lo que Bernie Sanders está pidiendo para los Estados Unidos, porque en este mismo momento en que estamos hablando, Estados Unidos es, dentro de las democracias liberales, el único país que nunca llegó a, digamos, a instaurar de manera total ese estado de bienestar social que posiblemente en un momento de su historia quiso Franklin Delano Roosevelt, único presidente de los Estados Unidos en haber ganado 4 elecciones, incluso murió siendo presidente de los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, pero realmente eso nunca ocurrió en Estados Unidos. Cuando Bernie Sanders habla de que es necesaria la salud pública para todos los estadounidenses, lo que él simplemente está hablando es que se tenga un acceso de todas las personas, porque en este momento en los Estados Unidos las compañías privadas de seguro son las que monopolizan la atención de la salud, y cuando hay un monopolio de este tipo privado, trae consigo grandes diferencias sociales entre unos que pueden o tienen un mínimo acceso de la salud, otros que no tienen ni siquiera un acceso a la salud y otros que tienen todos los recursos a su disposición. Esto es lo que critica Bernie Sanders, esto es lo que él desde sus llamadas posiciones del socialismo democrático, él critica y considera que debe cambiarse, y eso es lo que ha hecho que grandes masas de jóvenes, muchos de ellos estudiantes universitarios, lo sigan y son los que están haciendo la campaña, una campaña que es decididamente a partir de pequeñas aportaciones privadas, o sea, todo lo que aporten de manera privada cada uno de los que quieran aportar, donde se ha separado de, digamos, las grandes aportaciones de las grandes transnacionales capitalistas estadounidenses, temerosas de que un triunfo de Bernie Sanders pueda, digamos, limitar su poder en los Estados Unidos, limitar el acceso al poder político, al acceso al poder económico. Yo repito, estoy hablando de limitar porque el sistema estadounidense, como está hecho, Bernie Sanders no ha hablado jamás de una revolución. Bernie Sanders simplemente habla de que haya condiciones, digamos, más cercanas al bienestar de todo el pueblo estadounidense. Ha hablado incluso también de los migrantes y ha propuesto un camino para que los 11 millones de migrantes ilegales en los Estados Unidos puedan arreglar sus papeles y puedan vivir de manera, yo diría, legal y justa en los Estados Unidos, lo cual es una posición diametralmente opuesta a las políticas que ha mantenido hasta este momento el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hasta aquí la primera parte del programa, continuamos más tarde. Muchas gracias. Continuando con la parte anterior del programa, hemos visto entonces que prácticamente el camino de Bernie Sanders hacia la candidatura del Partido Demócrata se ha ensombrecido, ha cambiado prácticamente la situación. En estos momentos de un posible empate técnico, por lo menos lo que auguran los políticos o los politólogos, los que analizan la situación, es que le va a ser difícil lograr una victoria sobre Joe Biden cuando todo el establishment del Partido Demócrata y las fuerzas, digamos, más de centro-derecha dentro del Partido Demócrata se han agrupado y consolidado alrededor de Joe Biden en contra de la candidatura de Bernie Sanders. Es cierto, Bernie Sanders, después de conocer a pie de urna la victoria en Los Ángeles, incluso planteó que estaba seguro que iba a ganar, que iba a seguir en la campaña. Yo creo que hay que sumarle también digamos, a los límites que él tiene en una victoria futura, que todavía la senadora Elizabeth Warren, la senadora por Massachusetts, que no ganó ningún estado, ni siquiera ganó su estado natal en Massachusetts. Massachusetts lo ganó Joe Biden de una manera realmente sorpresiva. Nadie pensaba que iba a ganar Joe Biden, incluso muchas personas pensaron que iba a ganar Elizabeth Warren. No fue así, pero Elizabeth Warren también está en la parte más, digamos, de la centroizquierda del Partido Demócrata, o sea, es una también considerada una liberal, incluso ha tenido muchas posiciones coincidentes con Bernie Sanders, pero hasta este momento Elizabeth Warren no ha planteado que
o sea, no se ha retirado de la campaña presidencial, o sea, de la campaña por la nominación demócrata para las presidenciales, no ha ganado ningún estado, pero si ella mantiene su posición, ahora sería lo contrario de lo que estaba pasando antes en esta carrera por la denominación demócrata. Si antes la parte más conservadora del Partido Demócrata estaba fraccionada en diferentes grupos, en diferentes actores, hoy esa parte se ha, concentrado alrededor de Joe Biden y han creado realmente un frente común. Mientras que en la parte más liberal del Partido Demócrata todavía se mantienen dos candidatos. Bernie Sanders, que evidentemente es yo diría, el principal abanderado de esta posición más liberal dentro del Partido Demócrata, pero la senadora no ha planteado su apoyo a Bernie Sanders. Hay incluso muchos analistas que consideran que la senadora está influenciada por el establishment del Partido Demócrata, incluso plantean sus temores a que si apoya a Bernie Sanders en las próximas campañas, en la próxima campaña para su elección en el Senado de los Estados Unidos, no tendría el apoyo del establishment del Partido Demócrata y podría perder su escaño, lo cual da la idea de que la están presionando para que mantenga una posición conservadora. Esa posición conservadora puede traerle a ella incluso dos pasos: continuar la campaña demócrata, siguiendo la división dentro del partido, dentro del ala más liberal del Partido Demócrata, o en segundo lugar, declararse que no apoya a ninguno de los dos, a Bernie Sanders, y dejar entonces a sus seguidores que voten por los que sus seguidores quieran, lo cual evidentemente de una u otra manera afectaría a Bernie Sanders en sus aspiraciones por ser el candidato del Partido Demócrata. Es una situación como de la semana pasada a esta, prácticamente ha cambiado. Biden en un momento se consideró prácticamente un cadáver político, no había ganado nada. Incluso si hubiese perdido este martes hubiese estado liquidado. No ocurre, ha cambiado realmente, se ha concentrado, como hemos dicho, esta parte más conservadora alrededor de él, y hoy se presenta como posiblemente el candidato a derrotar por Bernie Sanders. Pero, repito, estas elecciones estadounidenses, o todas las elecciones estadounidenses, son tan difíciles que cualquier variable nueva puede hacer cambiar la situación. Habría que ver qué es lo que ocurre, aunque en este momento se podría considerar que, aunque Bernie Sanders perdió en la mayoría de los estados donde se discutió el supermartes su candidatura, al haber ganado en Los Ángeles, que es el estado que más, como dijimos, que más delegados ofrece a esta convención, hay una especie de empate técnico entre los dos. Por lo tanto, la campaña para el Partido Demócrata sigue avanzando. El más beneficiado de esto, de manera clara, es el actual presidente de los Estados Unidos, que no tiene rival dentro del Partido Republicano y que ha ganado y ganará en todos los, en todas las elecciones que se hagan para su nominación dentro del Partido Republicano. Les puede parecer a ustedes extraño, pero ha habido en otros momentos de la historia candidatos que se han opuesto al presidente y han obtenido incluso delegados. En este caso prácticamente Trump no tiene a nadie en contra, está avanzando directamente, haciéndole crítica a ambos, pero ahora dirigiéndose a Joe Biden. Es posible que él incluso piense que su rival va a ser Joe Biden. Lo cierto es que en la historia más reciente, la historia más contemporánea de los Estados Unidos, los que han mantenido la posición conservadora al estilo de Joe Biden siempre han perdido las elecciones en contra de los republicanos. Por lo tanto, el Partido Demócrata está apostando, su establishment está apostando al candidato Joe Biden, que es el candidato que lo más posible es que no le pueda ganar a Trump, que una vez más el Partido Demócrata tenga una derrota ante el Partido Republicano, ante Donald Trump, pero da la impresión también que prefieren perder antes de que un outsider
dentro del Partido Demócrata, porque, como dijimos, Bernie Sanders es un independiente, se nomina por el Partido Demócrata, pero es un independiente. Antes que Bernie Sanders gane, bueno, que podemos perder con pero no queremos que Bernie Sanders vaya como candidato. Yo diría que incluso no queremos que Bernie Sanders ni siquiera gane, porque las encuestas también dan que el único que le puede ganar en realidad al actual inquilino de la Casa Blanca es Bernie Sanders, y la historia lo que nos muestra es que lo más seguro es que Joe Biden vuelva a ser derrotado. En esa historia más contemporánea, solamente el candidato, digamos, más centrista, que fue Obama, con un discurso distinto, con un discurso llamativo hacia todo, yo diría no solo demócratas, sino hacia incluso esos indecisos que muchas veces han decidido las elecciones en los Estados Unidos. Todos esos votaron por él. Habría que ver qué es lo que puede ocurrir. Lo cierto es que él es el único que le ha ganado a los republicanos. Todos los otros candidatos, Al Gore, nos viene a la mente, una derrota también recientemente, la Hillary Clinton, cuando parecía que los números le daban, también fue derrota. Quiere decir que esa posición más conservadora siempre ha perdido ante las posiciones del Partido Republicano. Otra cosa que queríamos hablar en el programa tiene que ver también con el tema electoral, las elecciones en Israel. En Israel se acaban de producir las terceras elecciones para elegir al primer ministro israelita. No se ha elegido un primer ministro, o sea, porque en estas tres elecciones que han ocurrido, ninguno de los dos, ni Gantz ni Netanyahu, han obtenido la mayoría simple. O sea, no tienen como partidos más los aliados, más los otros partidos aliados, 60 más 1 el parlamento israelita. El Knesset tiene 120 escaños, tendría que tener 61. Ha obtenido Netanyahu 58 junto con sus aliados. En el caso de Gantz tiene alrededor de 54, queda en el medio del partido, sigue estando la figura de Avignon Lieberman. Avignon Lieberman dice que no va a votar por Netanyahu, dice que ya está bueno de que un primer ministro ha sido tantos años primer ministro de Israel, incluso con las acusaciones que pesan sobre Benjamin Netanyahu de corrupción. Incluso se supone que este mes sea procesado por las cortes en Israel. Aún así ha ganado la votación, por lo menos mayoritaria. No tiene el 50 más 1 dentro del Parlamento, pero ha ganado las elecciones. O sea, si ganó la primera, perdió la segunda, en este caso la tercera la vuelve a ganar. Y prácticamente lo que estamos viendo es que la posibilidad, porque Avignon Lieberman no lo apoya a él, pero no apoya tampoco a Gantz, porque Gantz tiene relaciones con las listas árabes, con las listas israelo-árabes, o sea, de grupos árabes o de origen árabe, palestino, que son ciudadanos israelitas, o sea, que viven en Israel. Avignon Lieberman dice que nunca se va a unir a un grupo donde estén los palestinos, pero a la vez dice que no se va a unir tampoco con Netanyahu por los cargos que tiene de corrupción. Prácticamente ha quedado esto así en el medio, y lo que estamos viendo es que lo más seguro es que vayan a haber unas cuartas elecciones en Israel, prácticamente en el periodo de un poco más de un año, entre el año pasado y este año. Nunca es realmente, digamos, nunca ha ocurrido en la historia de Israel que esto pase. Muestra una sociedad extremadamente polarizada, no se sabe a dónde puede llegar, no hay un límite tampoco de elecciones, por lo tanto, si hay una cuarta elección y queda igual, habrá también una quinta y una sexta, y así seguirá hasta ver hasta dónde. Yo diría hasta que los votantes israelitas finalmente decidan votar mayoritariamente por alguien, o no votar por alguien para que gane otro, porque eso también podría ocurrir. Lo cierto es que así ha quedado. Creemos que el apoyo de Donald Trump hacia Benjamin Netanyahu, ese apoyo recordemos, ese super plan de paz o supuesto super plan de paz
o el llamado plan del siglo para resolver el problema palestino, que los palestinos rechazaron de plano, pero que cimientan y consolidan la posición de Benjamín Netanyahu, es lo que ha hecho que un grupo de electores haya vuelto a cambiar su voto y se haya inclinado más hacia Benjamín Netanyahu, y es lo que ha dado que, repito, solamente por mayoría de votos, no dentro del Parlamento, haya obtenido entonces 58, él con sus aliados, esa coalición de derecha y entre derecha y extrema derecha, haya obtenido la victoria. Veremos qué ocurre en este sentido. Creo que es importante ver también que en esta área se está conformando o se ha conformado una situación, digamos, bien compleja, cuando de una u otra manera las fuerzas árabes de Bashar al-Assad, avanzando hacia la provincia de Idlib, han tenido enfrentamientos directos con los ocupantes turcos, y se ha creado una situación ahí, un conflicto militar que ha derivado finalmente cuando en este preciso momento se están reuniendo el presidente de Turquía, Recep Erdogan, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para discutir y para supuestamente aliviar la situación, una situación que se puede salir de control y que muchos analistas han considerado incluso que podría traer consigo un enfrentamiento entre Rusia y Turquía, lo cual habría que ver, y lo cual, o la reunión que están teniendo ambos ahora mismo en Moscú, nos muestran que eso evidentemente es evitable, o que eso ni Erdogan ni Putin lo quieren, y posiblemente sea un tema importante para que tratemos en el próximo programa. Muchas gracias, pasen muy buenas noches.